El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y les invito a buscar en sus Biblias libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Nehemías. Vamos a leer desde el capítulo 5. La base bíblica para esta disertación que hemos titulado La peor de las cuñas. La peor de las cuñas. Nehemías capítulo 5. Atentos allí, sigan la lectura con atención de la palabra de Dios. Está conmigo mi amada esposa, va a darle lectura. Usted siga con atención allí en su propia traducción lo que dice este pasaje. Nehemías capítulo 5, los versos 1 al 14. Al verso 14. ¿Estamos listos? Escuchemos entonces la bendita palabra de Dios. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Unos decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos y necesitamos grano para comer y vivir. Otros decían: por causa del hambre, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano. Y otros decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, empeñando nuestras tierras y viñas. Y ahora, a pesar de ser nuestra carne como la de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos, he aquí que nosotros estamos sometiendo a nuestros hijos y nuestras hijas a ser esclavos. Algunas de nuestras hijas han sido sometidas a servidumbre y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y viñas están en poder de otros. Yo me enojé muchísimo cuando escuché su clamor y estas palabras. Lo medité y reprendí a los principales y a los magistrados, diciéndoles: practicáis la usura, cada uno contra su hermano. Luego congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles, pero vosotros hasta vendéis a vuestros hermanos para que ellos vuelvan a ser vendidos a nosotros. Ellos callaron, pues no supieron qué responder, y yo dije: no está bien lo que hacéis. No debéis andar en el temor de nuestro Dios, para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestras enemigas. También yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y granos. Renunciemos por favor a esta usura. Por favor, restituirles en este día sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y renunciad a la usura que les demandáis por el dinero, por el grano, por el vino y por el aceite. Ellos respondieron: se lo restituiremos y nada les demandaremos. Haremos como tú dices. Entonces invoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Además, sacudí mi ropa y dije: así sacuda Dios de su casa y de su propiedad a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y quede vacío. Y toda la congregación respondió: amén. Así alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esta promesa. Además,
desde el día en que el rey me comisionó para que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, es decir, 12 años, ni yo ni mis compañeros comimos del pan del gobernador. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Acompáñeme a orar y pidámosle al Señor que nos dé entendimiento espiritual de esta su bendita palabra. Oremos juntos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es bendita por los siglos. Te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos dé un corazón entendido. Danos entendimiento espiritual de tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos recibirla como la buena semilla que cae en la buena tierra y lleva fruto para la gloria de tu nombre. Estas cosas te las rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y en Él te damos las gracias. Y el pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Recuerda el título que hemos dado a esta disertación, la peor de las cuñas. Pregunto, ¿cuál es la peor de las cuñas? La del mismo palo, ¿no? La que sale del mismo palo. Esa es la peor de las cuñas. ¿Sí? En este mes hemos venido compartiendo, hemos venido ministrando temas que tienen que ver con nuestra responsabilidad como mayordomos de todos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Este día vamos a tratar un tema que tiene que ver con esta temática general. Y espero en el Señor que aprendamos hoy principios que nos permitan a nosotros solucionar uno de los mayores problemas que tenemos en este tiempo. Y tenemos porque yo me incluyo y también está incluida definitivamente cada familia de esta congregación. Es el problema financiero, el problema de las finanzas, el problema económico. En estos días, en estos meses de este año que está transcurriendo, tenemos que reconocer como congregación que estamos ante un problema, y un problema financiero. En el Señor nosotros debemos tener la provisión para resolver este tipo de problemas, tanto los problemas de tipo financiero como cualquier problema o crisis que experimentemos como creyentes, como ministros del Señor y como iglesia del Señor. Es en la palabra de Dios donde están los recursos que nosotros necesitamos para hallar solución, reitero, a todo tipo de crisis, llámese como se llame. Vamos a irnos introduciendo en unos pensamientos en esta disertación para llegar a unos puntos principales en donde vamos a aprender verdades espirituales, principios que nos van a ayudar a resolver este tipo de situación. Escuchemos con atención. ¿Cómo reacciona usted frente a una crisis financiera? ¿Cree usted que el pueblo de Dios está libre de problemas financieros? ¿Cómo se resuelve un problema financiero? Preguntas que nos ponen a pensar un poco. ¿Usted cree que el pueblo de Dios experimenta este tipo de problemas, este tipo de crisis financiera? Yo creo que sí. Ya les he abierto mi corazón y con respecto a esta congregación específicamente les he dicho, aquí hay un problema de tipo financiero en esta congregación. Hay un problema de tipo económico. Y esto, aunque está manifestado en esta colectividad, creo que es el reflejo de una crisis que se está dando al interior de ustedes como familias, en sus familias.
Por eso es importante entonces que reflexionemos sobre esto, porque a esta crisis, a este tipo de problema hay que encontrarle una solución inmediata. Y si nosotros en el Señor, a través de nuestra fe, no tenemos soluciones para estas cosas, entonces nuestra fe es vana. De nada nos sirve ser cristianos, creyentes, evangélicos, pentecostales. De nada nos sirve nuestra fe. La fe no solamente es para resolver problemas espirituales. Nuestra fe nos debe ser ayuda, apoyo para solucionar cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de problema. No es posible que nosotros, siendo los hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que dijo, mía es la plata, mío es el oro, nosotros tengamos un problema financiero y no hallemos en él la respuesta. Eso no es posible, eso no compagina. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? El pueblo de Dios en los días de Nehemías resolvió neciamente sus problemas financieros acudiendo desesperadamente a la casa de la peña y al banco de los usureros. Así es, esta gente en estos días, estamos hablando del tiempo posterior que vivió la tribu de Judá cuando retornaron por orden del rey Ciro y de su dinastía, regresaron a su tierra. Estamos hablando aproximadamente del año 444, un poquito más atrás, ¿sí? Tal vez. El pueblo de Israel había sufrido un periodo de cautividad a manos de los babilónicos, 70 años. Y de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, Dios despertó el espíritu de un rey llamado Ciro, un persa, y su dinastía, los descendientes del rey Ciro, movidos por Dios, ellos avalaron el retorno que hizo el pueblo a su tierra. Pasaron del dominio de los babilónicos al dominio de los medo-persas. Pero los persas les permitieron regresar a ellos. Ellos lo hicieron en 3 oportunidades, 3 retornos. Primero de ellos encabezado por el príncipe descendiente de la casa real de David, Zorobabel. El segundo retorno lo hacen con Esdras, un poderoso escriba, sacerdote. Cada uno de ellos con un propósito específico. Zorobabel con el propósito de levantar el templo de Jerusalén que había sido destruido años atrás por Nabucodonosor. Esdras regresa con el propósito de terminar la obra de reconstrucción del templo y reestructurar el ministerio sacerdotal. Y por último, Nehemías. Nehemías llega con el propósito, en este tercer retorno, de levantar las murallas, los muros de la ciudad de Jerusalén que habían sido destruidos. Entonces, esta gente comenzó una obra y se levantó una terrible oposición al proyecto de Nehemías. Pero ellos pudieron salir adelante, se pudieron sobreponer a las dificultades, a la resistencia, a la oposición. Pero finalmente surgió un problema interno dentro del pueblo. Un problema que afectó a una gran multitud, un gran problema que levantó entre ellos grandes voces en boca de sus mujeres, y un problema que era general, no solamente estaba afectando a un determinado número mínimo de personas, era un problema que estaba afectando a todo el mundo, un problema de tipo económico, un problema financiero. La gente estaba pasando literalmente, estaba pasando aceite, estaban pasando necesidad, estaban pasando hambre física.
Una situación que llegó a los oídos del mentor espiritual en ese momento, del gobernador que se llamaba Nehemías, quien antes había sido copero del rey Artajerjes y ahora había sido nombrado gobernador después de realizar el propósito por el cual Dios puso en su corazón regresar a su tierra, regresar a su gente. Un problema mayúsculo que abarcó entonces, como estoy diciendo, a una gran multitud, a un gran pueblo. Esta situación es común. Esto no solamente se refiere a un hecho histórico que vivió el pueblo de Dios. Esto está ocurriendo en este día y no solamente en nuestra nación, no solamente a nivel de una familia o a nivel de una congregación. Esto es un flagelo que está atacando hoy en día al globo terráqueo. En el mundo actualmente hay un gran problema de tipo financiero que está atacando a muchas naciones del mundo. Y este problema financiero está provocando también consecuencias a nivel de la familia, a nivel de las sociedades, a nivel de las naciones. ¿Cuál es ese problema? Carestía, hambre mundial, una inflación terrible y la gente no tiene con qué comprar, ni siquiera para la comida, ni siquiera con qué pagar los servicios, ni siquiera con qué pagar los gastos básicos de una familia. Entonces esto es algo frecuente, ¿ven? Pero nosotros debemos entender como creyentes que nuestra economía, definitivamente nosotros no podemos fundarla, nuestra economía, nuestras finanzas no debemos someterla, ubicarla en este sistema económico mundial. Nuestra economía no depende de este sistema económico mundial. Nuestra economía está en las manos del Señor. A su nombre, a su nombre. La gran obra de Nehemías había tenido grandes obstáculos. Hasta este momento todos habían sido formidables tropiezos externos, pero ninguno había logrado detener la obra. Así es, Nehemías tuvo resistencia desde el principio, pero esta resistencia, esta oposición fue externa. Y ninguno de estos problemas, ninguno de estos opositores logró detener al siervo de Dios, ni mucho menos la obra que él se estaba proponiendo, hasta que surgió un problema interno, un problema al interior del mismo pueblo, la tribu de Judá que había retornado. Y este problema era un problema que estaba afectando no solamente a un grupo mínimo, estaba afectando a todo el mundo, excepto a un grupito, ¿sí?, que no habían respaldado, no se habían involucrado en la obra, en el proyecto de Nehemías, y estaban siendo, como quien dice, testigos de lo que otros estaban haciendo. Pero ellos estaban realmente buscando una oportunidad, ¿no? Este era un grupo de oportunistas que estaban viendo la necesidad de la gente y estaban buscando la oportunidad de cómo valerse de esta necesidad para, de una manera avara, enriquecerse. Estos eran un grupito especial y no era un grupito cualquiera. Era gente que era de la clase noble, la clase alta. Específicamente nosotros nos podemos dar cuenta, revisando bien el texto y su contexto, que era la gente de la población de Tecoa. Eran los nobles, los príncipes de la tribu de Judá, pero específicamente de esta población llamada Tecoa. Esta gente
eran los que tenían el capital. Esta gente eran los que tenían los fondos. Estos fueron los que empezaron a aprovecharse de la oportunidad de sus hermanos y empezaron a prestarles dinero a interés. Esto se llama usura. Esto se llama usura, el préstamo a interés, y a unas tasas extraordinariamente altas. El pueblo en su necesidad tuvo que recurrir a esta gente, sus propios hermanos, su propia carne, su propia familia, la gente que compartía la misma fe que ellos tenían. Y tuvieron también que echar mano del empeño, ¿sí? Es lo que mucha gente hace cuando tiene una necesidad. Van a la casa de la peña, tú sabes, con el anillo de matrimonio, con el televisor, con la nevera, de pronto con la cadena de oro, qué sé yo, o con el anillo que le regalaron cuando se comprometió a empeñar. Esta gente también corrió a la casa de la peña, así que este es un negocio viejísimo. Eso de estar empeñando, eso de estar prestando, eso de estar esclavizados al que tiene el billete para después tenerle que pagar gota a gota al dulce 10. Al dulce 10. Esto no es nuevo, mi amado hermano, por si usted lo creía. Esto es bien antiguo. Pero el pueblo recurrió a buscar solución en la fuente equivocada. Neciamente, tontamente se echaron la soga al cuello ellos mismos. ¿Ven? Se echaron la soga al cuello. Porque, aquí abriendo un capítulo, un paréntesis, cuando tú recurres a un préstamo gota a gota, cuando tú recurres a la casa de empeño, vas a fracasar. Eso va a terminar mal. Vas a terminar peor que esta gente, pasando hambre y necesidad. Amén. Amén. Así es que si tú hoy tienes algo por allá en la casa de empeño, o tienes por allí un préstamo a un usurero de esto, a un pagadiario de estos, te aconsejo que le ponga final a eso de una vez por todas, porque vas a estar esclavo de una maldición por la eternidad. Si no me crees, sigue escuchando esta historia. Continuamos. En este pasaje, Nehemías se tiene que enfrentar a un enemigo interno. En ocasiones la obra de Dios detiene su avance gracias a los problemas internos que se dan en el pueblo de Dios. Es por cierto que no hay peor cuña sino aquella que sale del mismo palo. Así es, por eso el título de este mensaje. La peor de las cuñas fueron las que ellos usaron para buscar apoyo. Su misma gente. Gente que eran unos oportunistas, unos avaros, ¿ve? Gente que se aprovechó de la necesidad de sus hermanos, ¿sí? Para enriquecerse. Mire, yo siempre he creído y he enseñado, esto lo predico y lo sostengo aquí y en todas partes. El peor negocio que usted puede hacer es el negocio que se hace con su propia gente, con su propia carne. Esos negocios entre hermanos y primos, esos son negocios malos. Estos son malos negocios. ¿Ve? Porque a veces la sangre, como usted lo está escuchando, y la carne, ¿ve? Son los peores prestamistas. Son los peores prestamistas. ¿Ve? Vamos a aprender hoy principios de cuándo y cómo es que usted puede acudir a un préstamo, a un empréstito. Es el nombre técnico con que la economía llama a esto. El fiado, el crédito, esto se llama, en economía se llama empréstitos. Dígalo conmigo, porque eso es una palabra que seguramente es nueva para usted.
empréstitos. Esos son préstamos. Y esto es una práctica que se hace a nivel mundial. No solamente a nivel personal, esto se hace a nivel mundial. Existe hoy en día una organización mundial, un banco mundial que le presta a las naciones para su desarrollo económico y social. Hay otra que se llama el Fondo Monetario Internacional, que hace lo mismo. Pero la mayoría de los países que están endeudados con estas entidades no tienen deudas externas, como le llaman en la economía. Estas deudas son deudas eternas. Pregunte usted cuánto es la deuda externa que tiene ahora mismo nuestra nación con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando ya no de millones, ¿oyó? Estamos hablando de billones. Billones. Eso quiere decir que los 50 millones de colombianos que hoy dice el censo de la nación que somos, todo el que nace y todo el que ya está nacido, si Colombia vendiera todos sus bienes, todos sus servicios y los convirtiera en plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional la deuda externa, le digo que nosotros terminamos más empeñados que este pueblo, el pueblo de Judá. Cada colombiano en el día de hoy que nace en el cuello con una deuda ya. Y hemos aprendido que las deudas son sinónimo de maldición. Las deudas son sinónimo de esclavitud. Por eso es un mal consejo financiero y económico que cuando tú tienes un problema financiero recurras al préstamo, que recurras al crédito, porque eso te va a esclavizar. Dicen amén, hermanos. Los que presiden la obra de Dios deben saber identificar los conflictos internos que impiden el avance de la obra de Dios. Estos conflictos se manifiestan de varias maneras: divisiones, discordias, disensiones, sabotajes, discusiones, presiones subterráneas, desinterés para apoyar el proyecto, falta de cooperación, brazos caídos, guerra fría, apatía, etc. Mire, hermano, un dirigente, un pastor de una iglesia no solamente es un mentor que tiene palabra de Dios para guiar espiritualmente a un pueblo. Un pastor también debe tener sabiduría para aconsejar al pueblo de cómo hacer negocios, cómo saber hacer un negocio, cómo conseguir el sustento, ¿sí?, de su casa, de su familia. Porque si usted como pastor tiene una iglesia que no tiene ningún problema económico, no tiene ninguna crisis financiera, es obvio, es lógico que usted va a tener una congregación bendecida, una congregación con finanzas, una congregación que tiene poder económico para poder hacer la obra de Dios. Eso es lógico. Familias bendecidas financieramente, iglesia bendecida financieramente. Pero hay ocasiones en que el consejo que da un pastor no es oído, no es recibido, no es valorado, no es apreciado. Y cada quien resuelve sus crisis, sus problemas financieros como cree que debe hacerlo. Entonces, cuando una congregación como tal, una iglesia, tiene una crisis financiera, hay que buscar la causa de por qué es que esto se está dando. Y a veces esas causas nosotros las descubrimos si ponemos el ojo en algunas situaciones que se dan, como por ejemplo apatía, como por ejemplo infidelidad, discusiones, indiferencia para respaldar la obra de Dios, brazos caídos,
guerra fría, resistencia, murmuración en contra de lo que el pastor está enseñando, en contra de lo que se está compartiendo en el púlpito. Estas cosas son los síntomas que te demuestran a ti que hay un problema. Y el problema es un problema general, es un problema de fondo, es un problema general. Y la gente manifiesta esta crisis de estas maneras, de estas formas. Les dije al principio, en esta congregación hay un problema, hay una crisis financiera. Y te lo voy a decir, ¿sí? De una manera descarnada, escuetamente te lo voy a decir. Aquí el 80% de esta membresía no paga diezmos al Señor. Eso es un problema. Y uno pregunta, ¿y por qué? Pues hay cantidades de excusas. La gente se excusa de muchas maneras. Pero quiero que lo sepas. El 80% de esta congregación no es fiel a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Se sostiene esta congregación, este ministerio, solo con el 20% de esta membresía que es fiel. Esto es un problema, porque resulta que la obra de Dios necesita el respaldo no del 20%, sino del 100% de su membresía. A nosotros el gobierno no es el que nos paga aquí los servicios de agua, de luz, de energía. ¿Ves? No es el que pague el arriendo. Esta obra se sostiene gracias al aporte de sus propios miembros. A nosotros no hay una ONG nacional o del exterior que nos envía mensualmente una mesada para que sostengamos esto. Ahora, ¿quiénes son los que deben meterse la mano al drill, ponerse la mano en el corazón para respaldar financieramente la obra? Pues sus miembros. Son miembros los que vienen aquí a nutrirse, a edificarse espiritualmente, a buscar el consejo de la palabra de Dios de sus mentores, de sus pastores, de sus dirigentes. Son ustedes, somos nosotros. Estos temas, cuando yo los toco, yo puedo darme cuenta, puedo percibir. Antes los veía con mis ojos, ya yo no los puedo ver. Pero yo puedo seguir percibiendo que esto duele mucho. Porque es como cuando el Señor dijo que entre ellos había un traidor. Y ellos comenzaron a mirarse el uno al otro y a preguntarse, ¿seré yo maestro? Pregúntese usted y pregúntele al hermano que tiene al lado si es del 80% de los que son infieles o es del 20% de los que son fieles. Porque aquí hay un problema. Y este problema tenemos que ponerle fin de una vez por todas en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe usted una cosa? La Biblia es la que enseña que ni los avaros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones entrarán en el reino de Dios. Y cuando una persona, un creyente, alguien que dice que mi economía está en el Señor, Dios es el dueño del oro y de la plata, y yo vivo por la fe en el Señor, pero usted no es fiel pagando sus diezmos, usted es un pulgar ratero, usted es un ladrón pentecostal metido en la casa de Dios como si esto fuera una cueva de ladrones. Y yo tengo que decirles la verdad, porque ningún ladrón va a entrar en el reino, así sea que hable lenguas, ayune, predique, profetice y haga lo que quiera, así sea que bote fuego por la boca. Si no eres fiel con tus diezmos al Señor, no entrarás en el reino. Díselo a tu hermano allí. Parece que esto es contigo, hermano. Díselo. Esto es contigo, hermano. Seré yo, maestro, seré yo. A su nombre, a su nombre. Oye, no le das un aplauso al Señor, hermano. Alaba a Dios si puedes.
Alaba a Dios si puedes. ¡A su nombre! Mire, por eso es que yo no soy muy popular entre el pueblo de Dios, o yo entre esta bola de predicadores que hoy usted escucha por la internet, porque es que yo le digo a la gente a la verdad, ¿me entiende? Y yo te sigo amando y sin ánimo de lucro, ¿entiendes? Te sigo amando a pesar de lo infiel que eres, sin ánimo de lucro. Pero hay uno que dice en su palabra que los ladrones no entrarán, y tengo que decirte la verdad. Tengo que decirte la verdad, porque este problema se tiene que acabar de una vez por todas. Y yo voy de frente, hermano, yo no voy por los costaditos. Yo al predicar la palabra de Dios, yo voy de frente, directo a la raíz del problema. Alabado sea el nombre del Señor. En el pasaje se revela que el problema o conflicto que paralizó la obra fue de origen financiero y cuya raíz espiritual era el egoísmo y la avaricia de un cierto sector del pueblo que no respaldó el proyecto de Nehemías. ¿Escuchó eso? El proyecto de Nehemías era el proyecto de Dios para el pueblo en ese momento. Pero hubo un grupito que no lo hizo. No lo hizo. Y ellos fueron movidos a no respaldar la obra porque ellos tenían un interés egoísta y avaro. Por eso no lo hicieron. Por eso no respaldaron el proyecto, sino que esperaron la oportunidad, ¿sí?, para prestarle a la gente que estaba involucrada en el proyecto, prestarle y empeñarle todo. Mire, hasta sus hijos, los hijos del pueblo, los que se metieron en la obra, tuvieron que vender a sus propios hijos y a sus propias hijas como esclavos, como siervos, para tener con qué comer, con qué pagar el tributo, los impuestos al rey. Increíble, increíble. Nosotros en este tiempo podemos ver también que cuando una persona no paga diezmos, lo que esa persona está manifestando sencilla y llanamente es que no cree en el pastor, no cree en la palabra del que está allí predicando, no cree. Y por eso no respalda el proyecto pastoral. Por eso no respalda la obra de Dios. Estos son de los que dicen que Dios te pague. ¿Ve? Son de los que cuando van a dar una ofrenda sacan el billete o la moneda de más baja denominación. Y si por equivocación algún día sacan el billete más alto, ese día reprenden al diablo, porque uy, esto es demasiado. Necesitas liberación financiera, mi amado hermano, porque estás atado y estás bajo maldición. El sabio Salomón dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Eso está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que algunos quieren espiritualizar todo. Y el asunto es que la obra de Dios, para poder avanzar, necesita más que ayuno, necesita más que oración, necesita más que visión. La obra de Dios necesita de tu dinero, de tus finanzas, para poder seguir adelante. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Te lo digo como pastor o te lo digo como administrador de empresa, como profesional? ¿Cómo quieres que te lo diga? La obra de Dios, para poder avanzar, para poder proyectarse, necesita más que el respaldo, la visión, el ayuno, la oración. Esa es la columna espiritual, una de las muchas columnas que necesita la obra de Dios para sostenerse y avanzar. La otra de esas columnas es la financiera. La financiera. A su nombre. A su nombre.
Los problemas económicos que no se saben resolver pueden destruir organizaciones, iglesias, empresas, naciones y familias. Aprendamos del gobernador de Judá, el copero de Susa, cómo se resuelven los conflictos económicos. Amén. Vamos a aprender 3 principios para resolver este tipo de problemas que a veces, como dije, puede atacar a la familia, puede atacar a una iglesia, puede atacar a toda una nación o a cualquier agrupación, cualquier empresa, negocio, proyecto. ¿Quieres escuchar cuáles son esos principios? ¿Quieres aprenderlos, hermano? Número 1. Descubra la causa real del conflicto. ¿Cuál es la causa real? Es decir, no se vaya por las ramas, no se fije en los síntomas, vaya directo a la raíz. Vaya directo a la raíz del problema. Número 2. Enfrente el conflicto. Enfréntelo, no lo niegue. No diga, no. ¿Cómo estás, mi hermano? Cuando le pregunta eso a veces a una persona, ¿cómo está, mi hermano? Oh, aquí, hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Sí, todo bien, dicen algunos, como el pibe, y con la fiscalía detrás. ¿Me entiende? Debiéndole a medio mundo, con más culebras, mi hermano, que la selva amazónica. Y dicen ellos que viven por fe. Mentira. Viven es por fiao, no por fe. 3. Solucione el conflicto. Soluciónelo. Lo identificó, vio cuál es la causa, lo enfrentó y además de eso debe solucionarlo. Soluciónelo. Vamos a enfocarnos en lo primero, descubrir el origen, la causa. Descubra la causa real del conflicto. Ocasionalmente la causa puede ser una violación abierta a la palabra de Dios. Una violación a la palabra del Señor. Este pueblo lo estaba haciendo así. Estaban violando la palabra de Dios, pero no todos, un grupito. Está escrito en la palabra de Dios que tú no debías tomar a un hebreo, a un hermano de raza, de fe, no debías tomarlo como esclavo a servidumbre. Eso estaba escrito en la ley mosaica. 2, estaba escrito también y está escrito que no debían prestar dinero a un hermano a usura. Eso también estaba escrito y ellos estaban violentando la palabra. Los problemas a veces vienen, y estoy hablando de problemas financieros, vienen por una violación a lo que está en la palabra de Dios. Bien, quiero decirte que cuando tú no pagas los diezmos al Señor, también estás violando la palabra de Dios. También estás violando un mandamiento de la palabra de Dios, porque está escrito en la palabra de Dios: indefectiblemente diezmarás. Y cuando tú no lo haces, a menos que sea que tú no conozcas, que tú ignores el mandamiento, cuando tú no pagas tus diezmos al Señor, estás violentando la palabra de Dios. Y lo más seguro es que vendrás a pobreza. Es que estarás empezando inmediatamente a vivir bajo una maldición. Y allá el profeta Malaquías lo dice clarito: malditos sois con maldición cuando usted le roba los diezmos al Señor. Otras veces es el egoísmo y avaricia de algunos en el pueblo, los nobles de Tecoa. El egoísmo y la avaricia condujeron a algunos judíos a oprimir a sus propios hermanos. El egoísmo y la avaricia condujeron a algunos judíos a aprovecharse de la oportunidad y la necesidad de sus propios hermanos. Egoísmo, avaricia. Esta gente no respaldó el proyecto de Nehemías.
que era el proyecto de Dios. ¿Sí? Pero estuvieron atentos a ver el momento en que esta gente que estaba ocupada en la obra iba a necesitar dinero. Y en ese momento ellos se presentaron como los benefactores, como los filántropos, los altruistas del momento. ¿Cuánto necesitas? No te preocupes, yo te lo presto. Pero eso sí, me tienes que dar como garantía tu propiedad. Así que dame la escritura de tu parcela. ¿Cuánto necesitas? Tanto. Aquí tienes. Tienes tanto de interés y tanto tiempo para que me pagues. Le abrieron el banco de los usureros al pueblo y se presentaron como la solución del momento. La gente que estaba ocupada de tiempo completo en la obra, en el ministerio de reconstruir la muralla, pues no tuvo más recursos sino que echar mano de esto. Pero en el fondo ellos estaban vendiéndose a sí mismos y colocándose bajo esclavitud. ¿Debido a qué? A la avaricia y al egoísmo de este grupito de aprovechados. Por eso es que decimos que a veces la peor cuña es la del mismo palo. Fíjate, esta gente en vez de apoyar, de ayudar, de involucrarse, esto lo que hicieron fue aprovecharse de la necesidad de sus propios hermanos. ¿Te ha ocurrido algo así? Yo te puedo dar testimonio que a mí sí me ha pasado. A mí me ha ocurrido esto. Y yo te quiero hoy prevenir, ¿sí? Para que eso a ti no te pase, no te ocurra. Mire, a veces es mejor, es preferible pasar hambre que uno ir a correr y a buscar un préstamo que lo va a uno a empeñar el resto de la vida. Es mejor pasar hambre o comprar las cosas que son necesarias con lo que se tiene. ¿Me entiendes? Si lo que en el día de hoy hay para comer alcanza para un bocadito de arroz y un banano, pues eso sea lo que coma usted y no se ponga a buscar créditos con el cartoncito, a ir al cachaco de la esquina, al señor de la tienda, para que le anote allí 2 libras de carne, 1 libra de arroz, un coco y banano y todas estas cosas con una cuentecita que para pagarla después vas a tener, hermano, que dar un ojo de la cara. Prefiera mejor pasar hambre o comprar lo que se pueda, pero no se meta, no se embarque usted, no se esclavice en la casa de la peña o en el banco del prestadiario. Te puede pesar. Generalmente es la falta del temor a Dios. También la causa puede ser el desequilibrio de las prioridades en la vida. El pueblo se había enfocado en hacer la obra espiritual solamente. El pueblo se había desatendido la responsabilidad de trabajar en lo secular para proveer alimento a su familia. El resultado de este desequilibrio se refleja en el clamor que se levantó en todo el pueblo. Se desequilibraron. En el momento, la prioridad del proyecto era levantar la muralla de la ciudad. Y esta gente todo su tiempo lo dedicó a esto. Pero lo que hizo fue que se desequilibró. Porque mientras estaban ocupados día y noche en la construcción de la muralla, descuidaron la atención a sus parcelas, a sus sembrados. Lo descuidaron. Lo descuidaron. Este desequilibrio fue el que produjo esta necesidad. Mientras el varón, el hombre de la casa, estaba en la obra de Dios,
estaba empeñado en hacer el proyecto de Dios, respaldar el proyecto de Dios, las mujeres de la casa a la hora de cocinar, pues les tocaba coger la olla, llenarla de agua, ponerla en el fogón, ¿verdad? Y bueno, allí guisar el agua, ¿me entiendes? Guisarla, ablandar el agua, porque no había para la carne, no había para el arroz, no había para la harina, no había para más nada. Mire, cuando hay una crisis financiera, créeme que las primeras que se dan cuenta, ¿sí?, son las mujeres de la casa. Date cuenta quiénes fueron las que levantaron el clamor que Nehemías escuchó. Dice el texto que fueron las mujeres, porque ellas fueron las que, cuando el marido venía a la casa, ¿ve?, mientras él estaba allá con las manos puestas en la obra, en el muro, ellas estaban buscando en la olla, ellas estaban atentas a ver qué había en la olla. Así que cuando ellos llegaban a pedir, ajá, mía, ¿y qué hay por allí? Agua rallada y viento molido, hijo, no hay más nada. Esto nos pone a nosotros a reflexionar cómo nosotros debemos servir en la obra y a la vez proveer para los nuestros. Porque la Biblia dice, con toda claridad dice, que aquel que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer esto de servir en la obra de Dios? Dedicarle tiempo al proyecto de Dios y a la vez servir a nuestra casa, a nuestra familia, proveer para las necesidades de la casa. El asunto está en una sola palabrita. Usted tiene que equilibrar las cosas. Usted no puede polarizarse, ¿me entiende? Al punto de llegar al extremo de yo voy a hacer la obra de Dios, o yo voy a trabajar para buscar qué comer y darle a mi casa, a mi familia. Esos son extremos. La clave de la victoria, la clave del éxito está en que usted tiene que equilibrar estas prioridades. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Hay que atender la obra de Dios, pero también hay que atender mi casa. Mi casa yo tengo que atenderla. Que los varones digan algo, díganme algo, díganme algo. Una causa adicional es el aumento de los gastos de consumo y la disminución de la capacidad de generar ingresos. Cuando aumenta el número de personas en un grupo, el consumo será mayor. Cuando los ingresos de un grupo llegan a ser menores que los gastos de consumo, se tiene necesidad de generar más entradas o recurrir a un crédito que llene este vacío. Los créditos no son ideales para los hijos de Dios. Los créditos no deben hacer para suplir la alimentación básica. No se deben hacer para suplir la alimentación básica. Los créditos no deben hacer para pagar los impuestos. Los créditos se deben hacer para adquirir bienes de alto costo, casas, terrenos, equipos, etc. Los créditos se deben adquirir para invertir en el patrimonio de una familia o grupo. Los créditos se deben adquirir si se tiene la capacidad de pago adecuada. Se justifican los créditos cuando se hacen para invertir en un negocio que garantice la factibilidad de generar utilidades. Usted escuchó ahí en 3 minutos una lección de economía básica, de economía que es fundamental. Esta gente se desbalanceó, esta gente perdió el equilibrio y comenzaron a sufrir un problema. Una gran multitud comenzó a experimentar hambre y necesidad. Se quejaron. ¿Cuál era la solución? ¿Cómo se solucionaba esto? El problema estaba allí. La gente literalmente estaba pasando hambre. Esto no era un rumor.
Esto no era una simple huelga de hambre la que levantaron allí las mujeres. No, esto era una realidad. El número de personas había aumentado con necesidad, con hambre, habían aumentado. ¿Cómo se solucionaba el asunto? Bueno, ellos recurrieron neciamente a prestar. ¿Sí? Y aquí estamos dándole unos principios que usted debe tener en cuenta para hacer un préstamo. Los préstamos no son ideales para un creyente, para un hijo de Dios. No son lo ideal. Pero si es necesario hacer un préstamo, fíjese primero si usted tiene capacidad para pagarlo. Fíjese primero si tienes capacidad para pagarlo. Otro principio que debes tener en cuenta: los préstamos no son para pagar comida o impuestos. Nunca adquiera usted una tarjeta de crédito para comprar comida o para pagar servicios públicos, impuestos. Eso es un error. Si usted va a hacer un préstamo, hágalo para adquirir patrimonio familiar, bienes de alto consumo, de alto costo. Por ejemplo, una casa. Por ejemplo, un medio de transporte. O una finca que usted vaya a usar no solo para recreación, para descanso, sino para que le produzca, para que le genere ingresos extras. Si vas a hacer un préstamo, vigila la tasa de interés que tienes que pagar. Vigila, entérate de cuánto es la inflación que tienes que pagar. Y si vas a hacer un préstamo, es para crear un proyecto que te genere utilidades, una empresa, algo que te genere utilidades. No hagas préstamos, no te endeudes para hacer un viaje de vacaciones con tu familia. Prefiera mejor coger 10, 15 mil pesos, pague una carrerita y váyase aquí a Villa Country, váyase al Parque Mufti, váyase a cualquier mall a visitar y a ver y a tomarse de pronto una bolsita de agua fría. Pero no se endeude, ¿ve?, para ir a Miami, a las playas de Acapulco, o para ir incluso allá a Jerusalén y bañarse y bautizarse en el río Jordán, porque eso te va a pesar. Yo conozco gente que ahorran 5 o 10 años para pagar un viajecito a Cartagena, aquí, y conocer las playas de Cartagena en 3, 4, 5 días. ¿Ve? Bueno, estos que ahorran lo hacen bien, pero ¿qué tal de aquellos que vienen y se endeudan con un crédito que después tienen que durar 10 años para pagar? Es un engaño. Esta es la única forma que justifica que usted se endeude con un préstamo. Estas son principios de economía básica, fundamental. Esta gente no los tuvo en cuenta, pero usted que está oyendo y que ha aprendido de la experiencia dolorosa de esta gente, que estamos aprendiendo de el dolor de esta gente, usted no cometa el mismo error. A su nombre, a su nombre. Segundo. Bueno, creo que el tiempo se nos agotó, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos, ¿qué horas tenemos ya? Sí, se nos agotó el tiempo. Esta entonces es la primera parte de esta disertación. Espero que en la próxima usted esté aquí para que escuche lo que la Biblia nos enseña acerca de estos principios de administración financiera. Hemos tratado hoy el primer punto: descubrir cuál es la causa, descubrir el origen del problema.
En la próxima ocasión que tengamos, si Dios lo permite así, vamos a enfrentar el problema. ¿Cómo se enfrenta el problema? Y luego veremos cómo se soluciona. Cómo hallamos una solución a este problema. Así que los espero para la próxima ocasión. Vamos a orar y damos gracias al Señor en esta oportunidad. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra la escribas en nuestro corazón. Que por tu Espíritu, Señor, nosotros podamos sembrarla en nuestras vidas. Y ayúdanos a ser no solo oidores olvidadizos de tu palabra, sino verdaderos hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas la economía, las finanzas de cada uno de tus hijos. Y que nos enseñes, Señor, a ser fieles. Que nos enseñes a ser fieles, Señor, con nuestras responsabilidades como mayordomos tuyos. Para ver la bendición, Señor, sobreabundante en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.